Entonces, igual, hablando del mismo cuerpo, pero ahora nuestro plano de corte va a estar en el mismo punto P, pero ahora va a ser paralelo al plano XY, ¿ya? El XY. Entonces, la normal ahora va a ser el vector unitario K, ¿entiende? ¿No? ¿No? Estoy variando el plano de corte. El plano pi, que era arbitrario en un inicio, primero lo he puesto en forma vertical y ahora tengo un plano horizontal, vamos a decir, ¿no? Suponiendo que el eje Z sea la vertical. Entonces, en este caso, voy a poner un plano en el punto P, pero va a ser paralelo al plano XY, ¿no? Entonces, la normal será el K. Entonces, ahí, ¿qué voy a tener? Mi normal va a ser sigma ZZ ya, ¿no? Mi esfuerzo normal va a ser sigma ZZ. Y si ven acá la figurita, el tau, la descomposición intrínseca del tau estará pues en el plano XY, ¿no? Ese tau lo puedo descomponer en sus componentes en X y en Y y le llamaré tau ZX, ¿no? ¿Qué significa tau ZX? Es esfuerzo cortante, ¿no? O tensión cortante en un plano cuya normal es Z y es paralelo al eje X, ¿no? Entonces, la tensión en el punto P en un plano cuya normal es K se puede descomponer así. En una componente tau, en un esfuerzo cortante cuya normal es Z y es paralelo al eje X, en I, ¿no? Más un esfuerzo cortante cuya normal es Z y paralelo al eje Y, esto, ¿no? Esto. Más un esfuerzo normal, ¿no? Cuya normal es Z y paralelo al eje Z. ¿Entienden? Listo. En otros libros, en Estiopin también van a ver de que las normales ya no tienen el segundo subíndice, basta con el primer índice, ¿no? Significa de que el esfuerzo normal está en el eje Z. Pero acá vamos a usar o indistintamente, ¿no? Solo, pero en los esfuerzos normales, ¿no? En los esfuerzos tangenciales sí siempre hay que basarnos en estos dos subíndices. Entonces, en este caso, nuestra normal es K y tenemos de que el esfuerzo normal es igual al TZ, ¿no? A la descomposición en el eje Z, ¿no? Y listo. Y el tau, el esfuerzo normal tau, la componente intrínseca de T es tau y lo descomponemos en sus dos componentes, tanto en el eje X y en el eje Y, ¿no? Y tendremos tau ZXY más tau ZYJ. Listo. Es notación. Ahora vamos de todo este cuerpo que tenemos, de todo este cuerpo, del interior de ese cuerpo vamos a trazar planos paralelos, ¿no? Planos paralelos a los ejes cartesianos o a los planos de referencia, mejor, al plano XZ. Trazaremos planos paralelos al plano XZ y tendremos estos dos planitos, ¿no? Separados por una distancia de Y. Igual voy a tratar planos paralelos al eje YZ, o sea, su normal es X, ¿no? Con una distancia de X. Y también planos paralelos, ¿no? Al plano XY, o en otras palabras, cuya normal es Z. Entonces tendré estos dos planos separados por una diferencial de Z. Entonces, a estas intersecciones de estos 6 planos le vamos a llamar volumen elemental representativo, ¿no? Cuyo centro va a ser el P, ¿ya? Volumen elemental representativo resultante de cortar el sólido por pares de planos, ¿no? Paralelos a los planos coordenados, separados por una longitud diferencial. Entonces, vamos a analizar, esto se llama equilibrio localizado o equilibrio puntual, ¿no? Vamos a hablar del equilibrio en un puntito del sólido. Mira, este sólido estaba sometido a fuerzas exteriores, ¿no? Esas fuerzas exteriores, según nuestras hipótesis, generan en cualquier punto del cuerpo
deformaciones y tensiones. Lo que estamos hablando ahorita va a ser solo de tensiones, ¿no? ¿Qué tensiones aparecen en un punto interior de ese sólido, ¿no? Y para eso estamos trazando estos planos paralelos. Dice, equilibrio en el entorno de un punto. Dice, clasificaremos en dos tipos las fuerzas que actúan sobre el ver. Aquí ya habíamos visto esto, ¿no? Las fuerzas de contacto, cuya aplicación se produce sobre la superficie o contorno del cuerpo, ¿no? La intensidad de las mismas es la relación entre la resultante de un elemento diferencial de la superficie dividida por el área del mismo y constituye un vector Fs, ¿no? Fs. Entonces, las fuerzas de contacto son fuerzas que se aplican en determinada área, en la superficie del cuerpo, ¿no? Fs, lo vamos a denominar en forma general, y su descomposición cartesiana va a ser Fsx, Fsy y Fsz, ¿no? Cuyas unidades en el sistema internacional será Newton por metro cuadrado, ¿no? Son fuerzas de contacto, fuerzas superficiales, también se les llama, ¿no? Y otro tipo de fuerzas, dice, fuerzas que actúan en la totalidad de los puntos del sólido. Se denominan másicas o de volumen y son debidas a la inercia o en general a campos físicos como el gravitatorio o el electromagnético. Su intensidad es la relación entre la resultante en un elemento diferencial de volumen dividida por el volumen mismo y constituye un vector FB, ¿no? Esa FB también lo puedo descomponer en sus tres componentes cartesianos, cuyas unidades en el SI es Newton por metro cúbico. Generalmente se debe al peso, ¿no? El peso de los cuerpos. Entonces, para hablar del equilibrio, tenemos dos tipos de fuerzas, fuerzas superficiales y fuerzas másicas, ¿no? Dice, consideremos un ver, ¿no? El ver ya hemos visto, el ver es este volumen elemental representativo, hay un cubito, no se nota muy bien, pero más o menos traten de ver esto, este cubículo, este es el ver. Dice, consideremos un ver, ¿no? De forma paralelepípeda, aislado del cuerpo por planos paralelos a las coordenadas, paralelos a los coordenados, ¿no? Cada una de las 6 caras del elemento aislado presenta una distribución de fuerzas intermoleculares, cuya intensidad constituye el correspondiente vector tensión. Entonces, hay 6 vectores de tensión. Si ustedes ven, yo estoy aislando este cubículo, ¿no? Y este cubito, pequeño cubo, vamos a decir un cubo diferencial, tiene 6 caras. Como yo estoy aislando, entonces en cada cara aparecerán pues tensiones, ¿no? Fuerzas intermoleculares, ¿entienden? Aplicadas en cada una de las caras. Y suponiendo que yo pueda calcular la resultante en cada cara, entonces diremos de que hay 6 vectores de tensión, ¿no? Uno por cara. Entonces, además, estos 6 vectores de tensión, yo los puedo descomponer, cada vector tensión lo puedo descomponer en sus 3 componentes cartesianos, ¿entienden? En sus 3 componentes cartesianos. Entonces tendría 6 por 3, 18 componentes, ¿no? En todo el cubículo. Entonces, las tensiones son función de la posición y de la orientación. Eso ya lo sabemos, ¿no? La tensión es T, función de P y de N, ¿no? Entonces, las tensiones son función de la posición y de la orientación. Luego, el vector tensión de una cara será en general distinto a las de las otras. O sea, el vector tensión de una cara será diferente a la tensión de la otra cara, ¿no? Porque ha variado por lo menos la orientación del plano, ¿no? Y también ha variado la posición, ¿no? Ha variado la posición, no es lo mismo la tensión en una cara que en la otra, ¿no? Entonces dice, las tensiones son función de la posición y de la orientación. Luego, el vector tensión de una cara será en general distinto a las de las otras. Sin embargo, las caras de orientación opuesta están separadas por un diferencial de longitud paralelo a uno de los ejes coordenados. Por tanto, admitiendo la continuidad y derivabilidad de la función tensión,
podemos relacionar las tensiones de caras paralelas mediante un desarrollo en serie de Taylor, ¿no? Que limitaremos a la primera derivada. En otras palabras, eso es lo que estoy haciendo. Miren, acá este cubo tiene 6 caras. Y como hemos visto, las tensiones dependen del punto de aplicación y de la orientación de los planos, ¿no? Entonces acá tenemos, en cada plano yo puedo, de cada plano yo puedo escoger un punto. Esos puntos son diferentes, hay 6 puntos diferentes, ¿no? Y las orientaciones de los planos también son diferentes, ¿no? Este es vertical, este es horizontal, este es vertical, pero perpendicular al otro. Entonces, de hecho, como las tensiones varían por el punto de aplicación y por la orientación del plano, esta tensión T, si este punto es el punto X, Y, Z, ¿no? Este punto P, vamos a decir, el punto P, el centro de este cubito diferencial, ¿no? Con esta magnitud es delta de X, a diferencial de X, de X, de Y, de Z, ¿no? De X, de Y, de Z, ¿no? Entonces, si este es el punto P y sus coordenadas son X, Y, Z, el puntito este, ¿qué será? Tendrá como coordenadas X, ¿no? No ha variado en X, es en el mismo X acá, vamos a decir a la mitad de la cara esta, X. Y sí será, pues no habrá variado, porque si esto es Y, esto será Y menos diferencial de Y entre 2, ¿entiende? Y Z. O sea, el punto es X, la tensión en este punto es la tensión T aplicado en el punto X, Y menos diferencial de Y entre 2, Z. Y la normal de este plano saliente es menos J, por si acaso. A ver, veamos en esta cara opuesta. La tensión T está aplicado ahora en el punto X, Y más diferencial de Y entre 2, ¿no? Z, y su normal es J. Entonces, como hemos asumido como nuestra hipótesis de que el material es continuo, ¿no? El material es continuo y además que entre este punto y este otro punto solo nos separa un diferencial de Y, entonces lo que yo puedo asumir es que puedo asumir una variación, ¿no? Y lo puedo decir suponiendo de que la tensión, por ejemplo, normal en este caso sea sigma y, yo podré decir por el desarrollo en Taylor y quedándome solo con la primera aproximación, con la primera derivada, yo diré de que si esto es sigma y, esto será entonces sigma y más la derivada parcial de sigma y con respecto a y por dy, ¿entiende? Entonces, eso es por el desarrollo de Taylor, porque es un volumen elemental, es un volumen diferencial, me está separando solo un diferencial, en este caso, entre este punto y este punto me está separando solo un dy, ¿entiende? Igual va a suceder para las otras caras, igual para los otros componentes. Si este es el componente, por ejemplo, tau, sigma y z, ¿no? Y este es el componente tau, tau y z y tau yx, ¿no? Tau yx. Entonces, diré acá de que este esfuerzo cortante es en oposición a esto, será tau yz más el diferencial de tau yz con respecto a y por dy, ¿ya? Esto es solo por el desarrollo en serie de Taylor en una vecindad del punto P, ¿ya? Si no entienden, un poquito se pasen cómo podemos aproximar funciones por la serie de Taylor. Nos estamos quedando solo con la primera aproximación, ¿ya? Entonces, así podemos aproximar. Entonces, yo normalmente voy a tener, entonces, miren, acá tengo 3 componentes de esta tensión T. Yo lo descompongo en sus 3 componentes. En esta cara, en esta otra cara también a esta tensión T lo voy a descomponer en estos 3 componentes, ¿no? Un esfuerzo normal y 2 cortantes. Acá tengo un esfuerzo normal
y 2 cortantes, de forma general. Ya tengo 3, acá tengo 3, pero yo tengo 6 caras, entonces tendré 6 componentes, ¿no? 6 componentes, 6 por 3, digo, 18 componentes, ¿no? De estas tensiones. Pero además hay que tener esto en cuenta, ¿no? Además de estas fuerzas exteriores, sobre cada punto del elemento pueden actuar las fuerzas másicas o de volumen, ¿no? Además de estas fuerzas exteriores, sobre cada punto del elemento pueden actuar las fuerzas másicas o de volumen. Jóvenes, ¿están escuchando? Sí, ingeniero. Sí, sí, sí. Ingeniero. Para su asistencia, mándenme un chat ya con su código. Sí. Con su código, ustedes. Mándenme cada uno de ustedes su código en este chat de esta clase. ¿Solo código? Código y apellido, códigos y apellidos, ¿ya? A ver. Cada uno de ustedes. Pero no se desconcentren, jóvenes, vamos a seguir avanzando. Ya dice, además de estas fuerzas exteriores, sobre cada punto del elemento pueden actuar las fuerzas másicas o de volumen. O sea, además de estas tensiones, de hecho, en este pequeño volumen hay fuerzas másicas, ¿ya? Igual lo podemos suponer que está concentrado en el punto P, ¿no? ¿Por qué lo podemos suponer de que está concentrado en el punto P? Porque hemos dicho de que el material es continuo, es homogéneo, esas funciones. Entonces, si es continuo y homogéneo, yo puedo suponer que toda esa fuerza másica esté concentrado en este punto, en su baricentro de este elemento, ¿no? O en su centro de gravedad de todo de este paralelepípedo. Entonces, aquí están las 18 componentes, ¿ya? Las 18 componentes de este cubículo elemental o de este volumen elemental representativo. Las 18 componentes de los esfuerzos, miren. El esfuerzo normal en X, sigma XX más el diferencial o la derivada parcial de sigma X con respecto a X por dx, y su contrario, que será acá sigma XX, ¿no? Y así. Aquí están las 18 componentes, por si acaso. Lo pueden ver con paciencia. Lo pueden ver con paciencia. Ahí están las 18 componentes. Estos, por si acaso, son esfuerzos, ¿eh? Son esfuerzos. Ahora vamos a se han desconcentrado, creo. No, seguimos. Ya. Seguimos, ingeniero. Ya, entonces miren, ahora vamos a hablar del equilibrio. Voy a hablar del equilibrio solo en el eje X, ¿ya? En el eje X. Entonces voy a escoger, mira, las fuerzas en el sentido de las X será esta, ¿no? Esta, su opuesta, esta componente tau y X, ¿no? Acá su opuesta, también acá, esta componente tau ZX, ¿no? Y su opuesta. Eso está representado acá. Pero cuando yo hablo de sumatoria de fuerzas, acá, si se dan cuenta, estos son esfuerzos, ¿no? Son fuerzas sobre área. Para hablar del equilibrio en el eje XX, yo tengo que multiplicar por las áreas, ¿no? A este esfuercito, miren, este esfuerzo, por ejemplo, esto. Concéntrense en esto. Este esfuerzo es el esfuerzo cortante tau y X más el diferencial, la derivada parcial de tau y X con respecto a Y por dy. A este esfuerzo yo tengo que multiplicarlo por esta área para tener una fuerza. Yo quiero hacer sumatoria de fuerzas igual a 0. Si nuestro principio era, si todo el cuerpo está en equilibrio, cualquier partecita del cuerpo está en equilibrio. Entonces quiero hacer el equilibrio en el eje X.
Entonces, a este esfuerzo, que es esto, lo multiplicaré por su área. El área elemental de este planito es delta X por delta Z, por diferencial de X por diferencial de Z. Entonces ya tendré una fuerza, ¿no? Una fuerza en X, acá. Igual, acá, este esfuerzo, si ven, este esfuerzo normal es el sigma XX más la derivada de sigma XX con respecto a X por dx. Tengo que multiplicarlo para yo convertirlo en fuerza a este esfuerzo, tengo que multiplicar por esta área de esta cara frontal. Esta área es dy por dz, ¿no? Por dz. Entonces multiplicaré dy por dz. Entonces, igual. Aplico lo mismo, multiplico por las áreas respectivas, ¿ya? A los esfuerzos los multiplico. Por ejemplo, para calcular la fuerza de este esfuerzo, lo multiplico por dx, sería esto, por dy, ¿no? Entonces tendría fuerzas. Ahora, hago sumatoria de fuerzas igual a 0, ¿no? Y igual para la componente volumétrica, lo he concentrado ya en el punto, en el baricentro, en el centro de este cubículo. El componente el componente en el eje X es FBX. Lo multiplico por el volumen, pues yo no, porque esto es una fuerza volumétrica. Para que sea fuerza, lo tendré que multiplicar por el volumen de este paralelepípedo. El volumen es diferencial de X por diferencial de Y por diferencial de Z. Haciendo esa sumatoria de fuerzas, lo tengo que igualar a 0, ¿no? Dice, en virtud del principio de continuidad podemos suponer uniforme la distribución de las mismas en los puntos del evento y limitarnos a considerar su intensidad resultante centrada en el punto P. Esto es para la carga concentrada P. Entonces, tenemos que hacer la sumatoria de todas estas fuerzas e igualarlos a 0. ¿Qué obtendríamos? Más o menos yo he estado avanzando y como no tenemos pizarra, entonces, ¿ven esta pantalla? Sí, señor. Básicamente, esto es un pequeño programita que me simplifica la parte algebraica, ¿no? Estoy declarando que el diferencial de X es un simbólico para hacer solo el álgebra. Dx es el diferencial de X para nosotros de Y, diferencial de Z, X, ¿no? X, Y, Z son las coordenadas del punto P. XX significa sigma, o sea, esfuerzo normal, XX, esfuerzo normal, Y, esfuerzo normal, ZZ. Tau XY significa esfuerzo cortante XY, ¿no? Esfuerzo cortante XZ, esfuerzo cortante YX, ¿no? Claro, esfuerzo cortante o tau YZ, tau ZX, tau ZY, ¿no? FBX significa la componente de la fuerza másica, ¿no? X. FBY, la componente, ¿no? La componente de la fuerza másica o de la fuerza volumétrica en Y y la componente de la fuerza volumétrica en Z, ¿no? Este símbolo, esto significa esfuerzo normal, ¿no? El esfuerzo normal XX, ¿no? Es una función, nos está diciendo, de X, Y y Z, ¿ya? Igual el esfuerzo normal Y es una función de X, Y, Z, el esfuerzo normal ZZ es una función de X, Y, Z. Igual, la tensión tangencial X y Y, ya sabemos, ¿no? ¿Qué significa ver esto? Cualquiera de ustedes, ¿qué significa tau X y Y? Esfuerzo tangencial. Ya. En X, con un plano normal en X y paralelo a la recta Y. Al eje Y, ¿no? Entonces es un esfuerzo tangencial cuya normal es el eje X y paralela al eje Y, ¿no? Entonces nos está diciendo de que es función de X y Z, todos pues son función de X, de Y, Z. Como se dan cuenta, tengo yo 9 componentes, ¿no? 3 esfuerzos normales y 6 esfuerzos cortantes, ¿entienden?
3 esfuerzos normales en X y Z y 3 esfuerzos cortantes, ¿no? XY, XZ, ¿no? Tau XY, tau XZ, tau YX, tau YZ, tau ZX, tau ZY. Listo. Entonces, si yo hago la sumatoria de las fuerzas en el eje X y lo igualo a 0, estoy declarando acá como sumatorio de fuerzas en X como simbólico. Y estoy haciendo simplemente lo que está haciendo esto. Mira, sigma XX más la derivada, esto significa derivada parcial, ¿ya? DF significa derivada parcial de sigma XX con respecto a X por DX. O sea, estoy haciendo esto. Simplemente esto. Esto lo estoy representando. Es sigma XX más la derivada parcial de sigma XX con respecto a X por DX. Lo multiplico. Eso es el esfuerzo acá. Lo multiplico por esta área que será DY, ¿no? Por DZ. Eso es lo que estoy haciendo en el otro lado. Estoy haciendo sigma XX, ¿no? Más la derivada parcial de sigma XX con respecto a X por DX. Todo eso multiplicado por el área, por DY, por DZ, menos esta componente, ¿no? Menos esta componente. Menos sigma XX por DY por DZ. Entonces estoy haciendo eso. Menos sigma XX por DY por DZ, más acá estoy hablando de esto, ¿no? De esta componente tangencial. Tau sigma YX más diferencial de tau, no, derivada parcial de tau con tau YX con respecto a Y por DY, todo eso por DX de Z. Simplemente estoy haciendo esto. Entonces ustedes lo van a poder comprobar, ¿ya? Sigma XY más tau YX diferencial de X. Estoy haciendo la sumatoria de fuerzas y es igual a qué, ¿no? Y simplemente, a ver, estoy haciendo eso. Estoy sumando todas las fuerzas en el eje X. Entonces, sumatoria de la fuerza de las fuerzas en el eje X igual a 0, ¿no? Acá sale esto, ¿no? Derivada parcial de SX, como es declarado de que el sigma XX es función de X y Z, lo pone así, ¿no? Significa derivada parcial de sigma XX con respecto a X por DX, por DY, por DZ. O sea, la máquina le está haciendo la parte algebraica. Sale esto, ¿no? Si se dan cuenta, todos los términos tienen este producto de diferencial de X por diferencial de Y por diferencial de Z, ¿no? Acá también miren, por diferencial de Y, de X, de Z. Acá también, dz por dx por dy. Acá la fuerza volumétrica también tiene dx, dy, dz. Si lo divido yo entre dx, dy, dz, que es el volumen, a la sumatoria de fuerzas en el eje X lo divido entre dx, dy, dz, me queda lo que hemos visto hace un ratito abajo. Me queda esto, ¿no? Me queda que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la derivada parcial de sigma X con respecto a X más la derivada parcial de tau YX, ¿no? Con respecto a Y más la derivada parcial de tau ZX con respecto a Z más la componente volumétrica, ¿no? La componente volumétrica en X de la fuerza volumétrica. Eso me queda. ¿Entienden? Siendo ya la hora, ahora no lo voy a colgar. Ahí nos vamos a quedar. Mañana continuamos con los otros ejes y con la sumatoria de momentos.